Un 2019 próspero para Venezuela. Sin el régimen de Nicolás Maduro en el poder, con nuevas instituciones, con un paquete de reformas, Venezuela podría entrar al mayor ciclo de expansión de los mercados emergentes en los próximos 5 años. Así opina Berkeley en un informe divulgado por el economista Asdrúbal Olivaros. ¿Se imagina un nuevo gobierno en Venezuela? Barclays, uno de los bancos de inversión más potentes de la City de Londres, lo acaba de hacer con la vista puesta en 2020 y estos son sus pronósticos. La economía crecerá 22,8%, el sector petrolero se expandirá 36,1%, las actividades no petroleras incrementarán 15,2%, el déficit fiscal se situará en 11,5 puntos del Producto Interior Bruto. La inflación quedará en 797%. El tipo de cambio oficial al cierre del año será de 992.063 bolívares de dólar. El informe de Berkeley se titula La primavera venezolana y arranca diciendo: vemos la situación actual de Venezuela como una oportunidad no solo de reinstitucionalizar el país, sino también de implementar reformas, que sin duda será un reto, pero eso podría llevar al mayor ciclo de expansión de los mercados emergentes en los próximos 5 años. El texto, solo disponible bajo suscripción a Berkeley Research, fue divulgado y traducido por el economista venezolano Asdrúbal Olivaros, director de Econoanalítica en Twitter. Venezuela tiene un gran potencial que ha sido subutilizado debido a las políticas cerradas y un entorno empresarial hostil. Sin embargo, otros países en circunstancias similares han sido capaces de recuperar alrededor del 87% del PIB, perdido en un periodo de 5 años, explica el Banco Británico. Al respecto, Berkeley apunta a las transiciones políticas son, por definición, inciertas y Venezuela no es una excepción. A falta de reglas claras, no hay plazos firmes ni objetivos precisos. Sin embargo, en una ruta compleja, según la experiencia internacional, Venezuela puede retomar la senda democrática. Un exministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez apunta al navío que las previsiones de Berkeley, con una economía creciendo más de 20% en 2020 y manteniendo una firme expansión de la economía en los años venideros, es posible, y es posible en Venezuela. Los economistas llamamos a esto el rebote, lo importante es sostenerlo 20 años al 10% interanual, y Venezuela es el único país del mundo que lo podría hacer con un programa claro de desarrollo, explotando sus inmensas riquezas de todo tipo. Huelga repetir que tenemos que resolver el pequeño problemita político que nos estrangula. Berkeley pensó que el fin de Maduro llegaría antes. Berkeley viene publicando una serie de informes sobre Venezuela en lo que especuló que la salida del régimen de Nicolás Maduro podría llegar en el primer trimestre de 2019. Como se ve, no ha sido así. Hace 3 semanas, Oliveros compartió otro análisis de Berkeley titulado La etapa final. En el texto comentó que el continuo colapso de los servicios públicos y la oferta de bienes indican que el escenario de implosión que analizamos en informes anteriores, que podría tener lugar dentro del primer trimestre de 2019, puede estar en progreso. En otro informe de mediados de febrero, también divulgado por el economista venezolano, Berkeley afirmó que seguimos siendo de la opinión de que la transición tendrá lugar en torno al IT-19, primer trimestre de 2019, y el escenario más probable es un reconocimiento forzado por la Fuerza Armada de Juan Guaidó como presidente interino tras el aumento de la presión interna y externa. Berkeley dio esa opinión antes de que el régimen bloqueara el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela, situación que provocó el abandono de más de 1000 efectivos militares, pero en ningún caso de alto mando, lo que sostiene a Maduro en el poder. Berkeley mantiene el optimismo. La hipótesis no se cumplieron, los tiempos tampoco. Sin embargo, en el reciente texto de Berkeley apunta que en los 3 primeros meses de 2019 el régimen se vio muy debilitado. Los eventos se han acelerado en el IT-19, caracterizado por el colapso de los ingresos del gobierno, los servicios públicos y el suministro de bienes, lo que indica que el escenario de implosión está en proceso. En este sentido, añade,
La situación financiera del régimen, que era insostenible, se está volviendo inmanejable en el UNT-19. Sufrió una fuerte pérdida de ingresos petroleros y no puede contar con activos significativos para amortiguar el choque. En el documento se detalla que al régimen se le han reducido drásticamente los márgenes de maniobra, gracias a una convergencia sin precedentes de presión interna y externa. Todo está en aumento. El costo de mantener el statu quo, incrementando la posibilidad de una fractura. Aumenta la probabilidad de un quiebre en el poder, según Barclays, y al mismo tiempo disminuye la capacidad de producción petrolera, que es la principal fuente de recursos del régimen. Barclays estima que la caída de los barriles que generan caja es de 60%, muy superior a la caída de la producción de petróleo, según Oliveros. Y el banco también proyecta que las sanciones y la crisis eléctrica llevarán la producción petrolera a 700.000 barriles diarios en 2019. El suministro de bienes continuará deteriorándose y las tensiones probablemente aumentarán aún más en las próximas semanas, debido a la pérdida de ingresos petroleros. Esperamos una disminución del 50% en las importaciones a partir de marzo, señala Barclays. ¿Se pondrán los militares del lado de Guaidó? Barclays se aleja de lo económico y también especula sobre lo que podría ocurrir con la presión de la gente que apoya a Guaidó. La voluntad de las masas podría comenzar a superar a las fuerzas de seguridad. Existe un alto riesgo de que esta situación ocurra, lo cual podría empujar a la Fuerza Armada Nacional a presionar a Maduro para que se vaya. Sobre los militares, Barclays agrega, la insostenibilidad de la situación podría conducirlos a tomar acciones que hasta ahora no han podido o no han querido tomar. Barclays también analiza la coyuntura internacional, con una Latinoamérica golpeada por el éxodo venezolano y un Estados Unidos enfrentado con Irán. La crisis venezolana en los países de la región y la situación del crudo iraní fuerzan a Estados Unidos a presionar todo lo que puedan para lograr una salida a la crisis antes que finalice el 2019. ¿Esta presión contempla la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? La opción militar siempre ha sido el último recurso, y la comunidad internacional todavía favorece el uso de herramientas diplomáticas y políticas para encontrar una solución. Sin embargo, si se profundiza la crisis, esta alternativa podría ganar apoyo, apunta Barclays en el informe divulgado por Oliveros. No obstante, queda la posibilidad de que este escenario extremo, la intervención, pueda ser evitado, y la oposición probablemente necesitaría agotar todas las opciones disponibles y acumula fuerza antes de hacer tal movimiento, concluye. En otras noticias, el presidente venezolano aseguró que el pueblo mantuvo la premisa de defender la soberanía y la paz en todas las circunstancias. Nicolás Maduro denunció el hecho de que los sectores de la derecha tienen el objetivo de quemar el país y quemarlo para alcanzar el poder político, pero también aseguró que antes del golpe eléctrico el pueblo venezolano siempre tuvo el principio de defender la soberanía y la paz en todas las circunstancias. Esta afirmación se hizo el día anterior en un discurso del presidente por radio y televisión en el que reiteró el llamado a todos los venezolanos, a los pueblos revolucionarios y patriotas a defender la paz. Todos los rincones, parroquia, municipio, avenida, comunidad y barrio. No quitarán nuestra soberanía, reconstruiremos el sistema eléctrico de estos ataques bestiales del imperialismo, dijo según el informe del PL. Maduro instó a las acciones desestabilizadoras de la oposición, cuyo objetivo es llevar la riqueza de la nación al gobierno de los Estados Unidos a través de la violencia y bajo el pretexto de una supuesta crisis humanitaria. Durante una reunión de trabajo sobre el problema energético luego de los repetidos ataques al sistema de producción y transmisión, Maduro también anunció que los grupos criminales habían tratado el último domingo de Carabas de sabotear el suministro de agua potable de la población en cuestión de la ayuda de los petróleos. Maduro dijo que las autoridades están haciendo un gran esfuerzo junto con los trabajadores del sector para proteger el sistema nacional de electricidad contra el sabotaje, mientras que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas mantienen el despliegue para garantizar la protección de las redes, los tributarios, el agua y la seguridad de los ciudadanos. Mientras que desde la sede de la OEA en Washington, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, denunció la fabricación de otro pretexto por parte de Estados Unidos para lograr una invasión consensual de su país, informando una declaración del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en la cual se asegura que la Asamblea General y el Consejo Permanente de la entidad rechacen la presunta motivo militar con presencia de Rusia en el territorio de Venezuela.
Trump violará toda la carta de la OEA para fabricar la ficción de una invasión consentida de Venezuela, ya que su agente local llevará a cabo la vil tarea de exigir la guerra contra el pueblo venezolano, dijo Moncada.